Buenas tardes, mi nombre es Brian Andrés Álvarez, soy estudiante del curso de Estática y Resistencia a Materiales. En esta ocasión voy a hacer presentación de la fase 5, la presentación del diseño de la estructura. Durante, esta, durante el curso desarrollamos toda la estructura tipo Howe, entonces entraremos a explicar. En la fase 2 diseñamos el tema de la estructura. En este caso, el proyecto era el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 25 grados y se construirá con perfil de acero estructura A36. Nos dan las especificaciones de los ángulos de piernas. De acuerdo a tenemos los siguientes datos. La longitud de la cuerda inferior es de 12 metros. En la longitud superior son de 12 y lo dividimos sobre un coseno 25, que es el dato que tenemos, nos da 13.24. Los números de cerchas son 24 dividido 3 por 24, porque es el metro de fondo que juntamos de la estructura. Nos da 24 dividido sobre 3 nos da 8, pero teniendo en cuenta que tenemos que colocar más 1, que es el final de la cercha, nos da 9. El área de influencia en la cercha sabemos que son de 3 metros cada una por 13.24, que es la longitud de la parte superior. Eso nos da 39.72 metros cuadrados. La velocidad del viento es de 10 metros sobre segundo. Pasamos al punto 3, que cómo se calculan las longitudes. Teniendo en cuenta acá, de acuerdo a la imagen, esta cada sección, este punto ALLK, que está acá, sabemos que esta longitud mide 12 metros. Dividido sobre 6 secciones que tiene cada punto, eso nos da 2. ¿Sí? En cambio, la parte de arriba, que es la B, BC, CD, sabemos que es de 13.24 metros. Eso dividido sobre 6, cada sección nos da de 2,2 metros o 2,24 más o menos aproximadamente. Tenemos que tener allá BL es igual a FH. Para eso sabemos que esta sección mide 2, lo vamos a multiplicar por la tangente de 25 grados. Eso nos da 0,93 en cada punto. Vamos con al área punto BK y FI. BK y FI sabemos que es esta parte de acá. Eso cogemos y cogemos esa sección que sabemos que son de 2 metros, lo dividimos sobre un coseno de 25 grados y eso nos da 2.2. Seguimos con la otra parte, la otra sección, que es CK. CK es igual a EI. Sabemos que esta sección CK, sabemos que acá hay 4. 2 más 2 serían 4. Y eso lo multiplicamos con una tangente de 25 grados, cuando da 1.86. Nos falta CJ. CJ, CJ y EJ. Para CJ y EJ sacamos la raíz cuadrada de una de esta parte de acá. Sacamos la raíz cuadrada de 1.86 al cuadrado más 2, que es la sección que tenemos acá, y eso nos da 2.73. Para ya teniendo la longitud de los elementos, sabemos que la totalidad de cada uno de los puntos son 43.43 metros. Ahora seguimos con el tema del ángulo de las piernas. Sabemos que esa es la sección y para eso vamos a tener en cuenta este punto. Estas propiedades, estos datos que nos dan, sabemos que el espesor son de 9.5 en peso por dos ángulos enfrentados. Eso nos da 17 kilogramos sobre metros, que es el tema de los ángulos. Para el tema de las tejas, vamos a escoger una teja número 3 teniendo en cuenta varios datos. Para escoger, vamos a tener una teja tipo número 5. Para cada pendiente se requiere cubrir 6 metros 62 metros de la longitud de la cuerda superior. Eso dividido sobre el 4 nos da 4.38, pero no podemos colocar 4 tejas y medio, sino
teniendo en cuenta que hay un voladizo de 0.28 para un total de 5 tejas. Para cubrir los 3 metros de ancho de área de influencia de la cercha, necesitamos más o menos 34.3 tejas para un peso de cada uno de 14.75 kilogramos. Aquí vamos a seleccionar el tipo de correas que vamos a seleccionar. Debemos de seleccionar el número de correa, el tipo de correa precisa para poder cumplir con los requerimientos de seguridad. Necesitamos el número de correas para cada pendiente será de 6 para un total de 12 correas. Tenemos que la longitud total son de 12 por 3 metros de ancho de área de fluencia, serían 36 metros de correa para search. Aquí vamos a explicar el tema de las cargas vivas. Acá utilizamos las siguientes fórmulas, donde tenemos que son 70 kilogramos sobre metros cuadrados por 39.72, que es el tipo de área de influencia, por 9.81 metros, que es sobre segundos cuadrados, y eso nos da 27.275,724 de cargas muertas. Para las cargas muertas, el peso propio de la cercha es la sumatoria de la longitud de las barras por densidad lineal del perfil seleccionada por gravedad. Eso es igual a 43.43 metros, que es la totalidad, por 17. Que es la densidad, por la gravedad. Acá nos daría 7.413.24 newtons. Para el peso de las correas, es la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad de la línea de la celosía y por la gravedad. Sabemos que son 36 metros de 3 metros de correa por 5 kilogramos, y sabemos que la gravedad son 9.81 metros. El peso de las tejas, número de tejas de influencia por el peso de la teja, sabemos que las tejas que vamos a utilizar son 34.3 por 14 puntos, que es el peso, eso nos da un total de 4.963,12 newtons. Las cargas del viento, sabemos que debemos de utilizar los siguientes datos, eso nos da 16.525,36 newtons. Las cargas totales, la sumatoria de las cargas vivas más las cargas muertas, para un total de cargas totales de 43.801,084 newtons. Y el distribución de las cargas en los nodos, debemos tener en cuenta que es el total de las cargas, y eso debemos dividirlo sobre 7. El 7 menos 1 son 6, nos da 6, y eso lo dividimos sobre newton. Lo pasamos a kilonewtons, y cada carga son 7.31 kilonewtons, teniendo en cuenta que la última sección son de 3.6, que lo dividimos sobre 2. En esta fase 3 vamos a ver el cálculo de la reacción, del cálculo de las cargas y cada una de las influencias. Entonces acá tenemos que las cargas en el punto A, Y y GY, en este punto como ven en la imagen, es de 43.86 km, y el momento de inercia para ese punto. Para la ecuación del segundo punto, el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio de los métodos de los nodos, se tiene en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Acá hacemos las respectivas despejes y cálculos, empezando a tomar desde la B, como lo ven en la imagen, cada uno de los puntos. Entonces, para el final, por simetría, los resultados de todos los elementos internos son. Acá elegimos las respectivas tablas, de acuerdo a los datos arrojados anteriormente. El método de las secciones se realiza la sumatoria del momento por los lados del punto B, lo cual será calculado en el método LK. Entonces, el elemento LK, el momento de la fuerza de tensión, es de 39.175.
Teniendo en cuenta los resultados del momento anterior, si nos damos cuenta, los nodos la fuerza que hallamos en el punto anterior nos sirve para el punto de la fase 4. Acá tenemos los longitudes de los elementos orientados en el punto 2 de la fase 2 y acá tenemos los nodos de las fuerzas de cada tipo de tensión o compresión, tenemos las fuerzas halladas en el punto de la fase 3. Para esto es importante tener en cuenta que vamos a hallar el área de perfil. Para hallar el área de perfil utilizamos las diferentes fórmulas. Hallamos el momento de inercia en el punto I e X y el momento. Si el momento es así, el área del elemento sería de 2240 milímetros cuadrados, que debemos de elevarlo a metro cuadrado. Eso sería 0,00224. Hallamos que cada uno, para hallar la longitud del elemento, debemos de calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de estructura sin ahí clasificarlos como tracción o de compresión. Acá hallamos cada uno de los puntos teniendo en cuenta los datos arrojados, el esfuerzo normal. Hallamos los datos teniendo que el esfuerzo normal, de acuerdo a la siguiente tabla que está acá, son los siguientes datos que nos arrojan en la guía, y el factor de seguridad de acuerdo al momento de cedencia. Sabemos que son de 250 la resistencia a la cedencia, y el factor de seguridad para cada una de los nodos gemelos son de los siguientes datos, teniendo en cuenta los datos que tenemos acá. Si el valor son menores a 3, deberíamos de redimensionar. En este caso ninguno nos da por debajo de 3. Por lo anterior no debemos hacer ninguna redimensión en ningún caso. Entonces vamos para el punto para calcular los factores de seguridad para cada elemento, y asimismo ahora hallaremos los elementos factores de seguridad para barras de compresión o el criterio de cargas por lados de las columnas Euler. Tomamos los siguientes valores. Sabemos que el factor de seguridad del momento de inercia ya lo tenemos, que es el que está acá en el punto anterior. El que hemos hallado anteriormente. Por un momento. Como lo ven acá, el momento de inercia es el que está aquí en este punto. 0.081. Y la carga crítica, como lo ven acá en la fórmula, es pi al cuadrado por 200, que es el módulo de elasticidad, por los megapascales, por R40, en este caso R40 es el mínimo momento de inercia, todo eso dividido sobre la longitud del elemento, teniendo en cuenta que la longitud del elemento de cada punto es diferente. Eso al cuadrado dividido sobre 1000. Tenemos nuestras cargas críticas y ya podemos hallar nuestro factor de seguridad. Nuestro factor de seguridad en este caso es la carga crítica dividido sobre cada una de las fuerzas. Si nos damos cuenta nos da por encima de 3. Entonces si tenemos nuestro factor de seguridad a riesgo, sin ningún riesgo, podemos cumplir, y la estructura cumple con los requisitos contemplados en cada uno para poder hacer la estructura tipo home. Muchas gracias y hasta luego.